Mientras me encontraba revisando un posible tema de video con fecha del 2017 y que aseguraba que Donald Trump era un conductor de energía espiritual y que tener contacto físico con él podía ayudarte a alcanzar el nirvana, noté que en medio de los insultos entre republicanos y demócratas, muchos comparaban al autor de la publicación con un tal J.G. Ballard, incluso combinando a este Ballard con la tan temida Tercera Guerra Mundial. Si bien en otro momento lo hubiese pasado por alto a la hora de escribir este guión, del cual no sé cuándo le haré video, está sucediendo un incidente relacionado a un misil, que no se sabe si es ruso o ucraniano, que cayó en territorio de Polonia, por lo que como imaginarán espectadores del futuro, el tema de la guerra mundial es tendencia en las principales redes. Una rápida búsqueda por internet nos arrojará que J.G. Ballard fue James Graham Ballard, un escritor inglés de ciencia ficción quien falleció en el año 2009 y del cual quizás su obra más famosa sea Crash, la cual fue adaptada al cine por David Cronenberg y que trata de un grupo de personas que se excitan con los accidentes de autos. Para darle el último de contexto al asunto de Ballard y la Tercera Guerra Mundial, hay que señalar que el escritor sentía una fuerte fascinación hacia la figura presidencial, sin importar a qué bando perteneciese, e incluso parte de su interés se plasmó en un trabajo algo controversial en su tiempo llamado ¿Por qué me quiero coger a Ronald Reagan? Y sí, se llama así en inglés y con el coger rioplatense y no el de España. Esta historia paródica, redactada en forma de investigación científica, le daba ciertos atributos afrodisíacos a la figura del expresidente de Estados Unidos. Con todo esto dicho, tenemos que saltar al relato corto titulado La historia secreta de la Tercera Guerra Mundial, escrito por Ballard en el año 1988 y que para muchos teóricos de la conspiración, redditeros y forchaneros, está inspirado en hechos reales, tomando lugar durante los meses que Ballard pasó en la Casa Blanca, durante la administración de Reagan, haciendo algo de investigación para una novela que jamás publicó, enfocada en el día a día de un presidente gringo ficticio, aunque también se habla de que fue un informante de la Casa Blanca quien le pasó información a Ballard. Aquí les va un resumen de la historia que según los teóricos de la conspiración hay que leer entre líneas, es decir, omitir el tema de fechas, ya que este año 1995 de relato puede ser realmente nuestro año 1988, o saber separar la ficción de la realidad. Por darles un ejemplo, sería el asumir la tragedia del Titanic como algo cierto más allá de que la historia de Jack y Rose en la película sea ficticia. Sin más, comencemos. El relato comienza con el protagonista mencionando que ahora que la Tercera Guerra Mundial ha terminado sin incidentes, se siente seguro para comentar dos hechos extraordinarios al respecto. Primero, que la tan temida guerra que se creía nuclear solo duró 4 minutos. La Tercera Guerra Mundial ocurrió el 27 de enero de 1995, entre las 18:47 y las 18:51, hora del este de Estados Unidos. Durante esos 4 minutos de máxima tensión, Reagan, reelegido en esta historia, amenazó con lanzar 5 misiles nucleares a la Unión Soviética. Pero antes de que se desatara la catástrofe, el presidente Gorbachev, ese que aparece en Los Simpson con una mancha en la cabeza, logró hacerlo entrar en razón y llegar a un acuerdo de paz. El segundo hecho extraordinario es que nuestro protagonista, un pediatra común y corriente, es el único testigo, sin contar a los presidentes y altos mandos militares, en haber presenciado el inicio, desarrollo y fin de la Tercera Guerra. Hasta menciona que si bien algunas cadenas de noticias mencionaron el incidente al pasar, la obsesión de la población de Estados Unidos y del resto del mundo por la economía y otros temas triviales lo hizo pasar de largo como una noticia al montón. Nuestro protagonista señala que le comentó a varios amigos, familiares e incluso padres de sus pacientes acerca de la Tercera Guerra Mundial, pero nadie lo tomó en serio. Pareciendo que esto fue escrito a nuestro tiempo, el protagonista nos da algo de contexto de cómo el mundo extrañaba a un presidente con mano firme como Reagan. Esto tras un largo periodo de emergencias climáticas y energéticas, ideologías sociales yéndose al extremismo, enfermedades sin cura, Irán y la antigua Unión Soviética, hoy Rusia, generando el caos sin que nadie les pare el carro, entre otros. Dando a entender que el presidente, previo a la vuelta de Reagan, era un tipo tibio y poco preparado para el puesto de presidente de una potencia mundial. Aunque lo interesante es que a este Reagan, en su tercer mandato ficticio, empezaba a pesarle los años. No tiene noción de dónde está parado, se le mezclan las fechas, se tropieza en medio de sus discursos y demás payasadas a las que se le disminuía su importancia gracias a Nancy, la esposa de Reagan. Quien vea algo de noticias internacionales habrá notado la cantidad de paralelismos y hasta diría referencias a la actualidad. Hasta el hecho de que en la historia la televisión de los años 90 tomaba con cariño las boludeces de Reagan en un formato televisivo descrito de forma similar a los memes de nuestra era. Reagan, lejos de tener estos problemas, veía cómo todo iba empeorando, con los soviéticos y árabes uniendo más países de Medio Oriente a sus guerras e incluso con varias revueltas sociales ocasionadas por el auge del feminismo en la cultura islámica. Para el momento en que nuestro protagonista, el pediatra, entra en escena, la frágil salud de Biden, quiero decir de Reagan, continúa empeorando, dando incluso muestras de su deterioro mental tras cumplir sus 83 años. Algo que cada vez quedaba más en claro durante sus discursos, donde repetía literalmente todo lo que leía hasta los momentos en donde debía hacer una pausa.
El punto más bajo del gobierno de Reagan llegó cuando, y cito literal, el público estadounidense se mostraba intranquilo ante la caída de la bolsa y las noticias de una insurrección armada en Ucrania. Y fue por esto que comenzaron a darse reportes diarios por parte del Ministerio de Salud sobre la salud del presidente gringo. Que los médicos mientan sobre su estado de salud ayudó a que las cosas se calmaran incluso con un pacto de paz entre soviéticos y ucranianos. A su vez que el Partido Republicano, hundido por la imagen pública de Reagan, comenzaba a emerger de las profundidades. Con la inteligencia soviética enterándose de las mentiras del Ministerio de Salud de Estados Unidos, las alarmas de una potencial tercera guerra mundial, que iniciaría en Europa Oriental o Medio Oriente, comenzaron a resonar entre el público promedio, incluyendo al pediatra y su esposa. En este punto tenemos varios párrafos con más descripciones de cómo Estados Unidos desciende a la locura, y buscando transmitir que Reagan es apto para continuar en el cargo, transmiten en cadena nacional hasta sus análisis de orina. Pero en paralelo a esto, el resto del mundo deja de creerle y para colmo China se mete en el quilombo buscando invadir Nepal. Algo que deja a la OTAN, como diríamos en mi país, pedaleando en el aire. En una noche del montón, el pediatra y su esposa ven la televisión y el hombre nota que Reagan parece estar afectado por algo similar a una gripe, que comienza a traerle problemas neurológicos y por el cual el pediatra teme que le tiemble el dedo sin querer y que presione el botón del maletín nuclear que lleva a todos lados. Nuestro protagonista comienza a sufrir una fuerte paranoia al oír helicópteros sobrevolar su casa, y teme que ya haya comenzado la Tercera Guerra Mundial. Pero 4 minutos después, y de forma sorpresiva, Reagan se cura de su resfriado y la Unión Soviética decide dejar atrás todo conflicto armado o apoyo a Medio Oriente, lo que deriva en que las cosas mejoren, incluso que los medios de comunicación dejan de informar al respecto. Nuestro protagonista entonces comienza a teorizar que la gripe de Reagan fue mentira y una operación de inteligencia para patear el tablero geopolítico a nivel mundial y hacer tambalear a sus potencias enemigas. La historia entonces termina con un joven random que en medio de una celebración le dispara a Reagan, aparentemente matándolo, pero con los medios de comunicación cubriendo el asunto y con nuestro protagonista teorizando que quizá los médicos que rodeaban a Reagan podrían fingir que este continuaba con vida por muchos años más. Esto con el fin de evitar que el mundo se vaya al carajo por una posible Cuarta Guerra Mundial. Como mencioné al inicio, si uno cambia algunas fechas o nombres, se sentiría que podría estar siendo spoileado sobre el futuro próximo, o que Ballard fue un viajero en el tiempo dejándonos un relato críptico y no apto para las reglas, o mejor dicho, censura de YouTube. A falta de encontrar alguna parafilia relacionada a excitarse con las figuras presidenciales, podría cerrar este video señalando que sería interesante visitar un universo paralelo al nuestro, donde Ballard se encontrase en sus años mozos justo ahora, y quién sabe, quizás deleitándonos con sus creepypastas o fanfics sobre Trump, Biden, Putin y demás.